bienvenidos a este espacio, a esta conversación. Es un gusto tenerlos acá en este centro de experiencia en Perpetuo Socorro de Cosmo, que recientemente inauguramos y que será un espacio también de conversación en marco de esta franja que estamos haciendo en Cosmo, un movimiento educativo que quiere transformar y está transformando la educación en Colombia, que se llama Escuela Flotante. Hoy tenemos unos invitados muy especiales que nos acompañan con una pregunta esencial alrededor del cuerpo. Esta franja hoy se llama Caminar la calle sabiendo que eres un cuerpo. En Cosmo empezamos normalmente con un momento de conexión, lo llamamos, porque creemos que tenemos que estar presentes, tenemos que estar en el espacio, pasar de ese contexto donde veníamos a habitar el lugar donde estamos. Y antes de empezar la conversa e introducir acá a nuestros invitados, queríamos invitarlos a que vivamos un momento de conexión y Radi nos guiará en este primer momento de conexión para luego arrancar la conversación. Bienvenida, Radi, a este espacio. Gracias, Juan. Vamos entonces a empezar con un momento ahí de sentir nuestro cuerpo. Vamos a buscar dos huesitos que hay en las caderas que se llaman los isquiones, y ahí donde sea que estés, busca anclar los isquiones en el asiento, y cuando una vez ancles tus isquiones al asiento vas a sentir que la columna se puede erigir naturalmente y los hombros se relajan. Vamos a cerrar los ojos y sí, vamos a tomar 3 respiraciones profundas y vamos a exhalar por la boca como suspirando. Inhalamos y exhalamos suspirando. De nuevo inhalamos, exhalamos suspirando por la boca, soltando cualquier tensión, cualquier preocupación. Una vez más inhalamos y exhalamos por boca, suspirando, soltando. Relaja tus hombros, generando distancia entre los hombros y las orejas. Y sin ninguna expectativa, simplemente vas a observar tus pensamientos. Sin esperar nada, simplemente observa si la mente está rápida, si la mente tiene algún pensamiento recurrente, qué está pasando allí. Y vas a buscar traer todos esos pensamientos o toda esa atención de la mente a la planta de tus pies. Siente la planta de tus pies. Siente la temperatura de tus pies. Siente las piernas, siente tus caderas, cómo se siente la ropa que traes puesta. Siente tu abdomen, pecho y cuello. Y toma conciencia de tu respiración. Y mira si puedes notar que una vez tomaste conciencia de tu cuerpo, la mente se ancló al momento presente. Si descubres mientras estamos en este espacio que tu mente se va a pensar en otras cosas, puedes volver a hacer ese recorrido rápido de tu cuerpo, cómo se sienten mis pies, mis piernas, mis brazos, cómo se siente mi respiración, y eso vuelve y te ancla al momento presente.
porque tu cuerpo y las sensaciones de tu cuerpo habitan el momento presente. Toma una respiración profunda y lentamente abres ojos y retomamos el espacio. Podemos volver a acomodarnos como nos sintamos cómodos. Muchas gracias, Radi, por este momento. Creo que nos sentimos muy distintos después de ese momento de conexión que nos regalaste. Hablando un poco de sentimientos, con esto me gustaría abrir la conversación. Cuando estábamos preguntándonos cómo transformar la educación, llegamos a un espacio que se llama el Colegio del Cuerpo en Cartagena, donde conocimos a una persona que se llama Álvaro Restrepo, y él nos enseñó que no tenemos un cuerpo, sino que somos un cuerpo. Entonces quería empezar así la conversación con esta pregunta. De pronto, Catalina, cuéntanos un poco para ti qué es el cuerpo, ¿cierto? Y cómo llegaste al cuerpo en el viaje que has tenido de bailarina, de artista, de gestora cultural, donde has navegado por muchos mundos, pero donde el cuerpo está muy presente en esa historia que has tenido y en ese viaje que has tenido en los últimos años. Bueno, pues primero que todo, ¿aló? ¿Hola? Acá. Ya. Muy buenas tardes. ¿Se escucha bien? ¿Mejor? Pásale ese. ¿Está encendido? Aquí está. Ay. Ahora sí, buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por estar acá. Siempre me gusta como empezar una conversación con la gratitud. Estar en ese presente es fundamental. Cuando coincido mucho con el tema del Somos el Cuerpo, lo llevo a un ejemplo que tuve un proyecto. Me gusta conectar siempre a hacer un proyecto que de verdad le esté dejando un mensaje a la sociedad. Y no sé si conocen a Juan Mosquera, el escritor. Con Juan tuve una conversación y yo dije, hay que hacer, a mí me encantan los manifiestos. Y hubo un día que es el Día Internacional de la Danza, que siempre lo vemos como algo de expresión y mostremos que somos bailarines y digámosle al mundo que bailamos. Y yo hablando con él, yo dije, yo quiero que dentro de ese día, más allá que de las celebraciones, el manifiesto del por qué somos bailarines y por qué también más allá de ser bailarines somos, o sea, todos los humanos por sí bailamos. Y hasta traje algo muy corto de Juan Mosquera, que fue el manifiesto, y empieza, somos el cuerpo. Y hablábamos que somos el cuerpo. Con un gesto mi mano escribe en el aire una historia que leen pájaros y plantas. Mis pies recuerdan de dónde vengo. Ni pasos dejo, ni pasos doy. La memoria de mis siglos vive en mi piel. La biografía de un sueño respira y acaricia mi cuello. Sobre mis hombros he sentido pesados pesares y se han hecho livianas las alegrías. Sabes de mi sonrisa, capaz de vencer imperios. La dignidad besa mi frente. Miro a la vida a los ojos, también a la muerte. Somos el cuerpo, la casa de todos los espíritus. Y eso es algo que a mí, cuando con Juan hablamos de ese manifiesto, yo digo que uno más allá de estar bailando y ahora como bailarina, es lo que yo estoy sintiendo. Hay algo que hay una llama que para mí me está diciendo, yo soy un cuerpo. Y es esencialmente lo que está dentro de mí, esa llama que me da para levantarme, para moverme, el sentido que le doy a una pieza coreográfica, y eso es algo que me vuelve al momento de crear algo o al momento de participar, el decir por qué lo estoy diciendo, más allá de que me lo vean como si fuera un espectáculo o un ornamento, o porque, ay, esta es una bailarina, ay, miren cómo baila de bonito. No, ella qué nos quiere decir con ese cuerpo. Entonces se vuelve como en un manifiesto, y en donde también se convierte para mí en que yo, al saber que soy ese cuerpo, uno dice mucho, lo repite, es ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué quiero? ¿Qué huella estoy dejando? Más porque la danza es efímera, es ese instante. Entonces, que ese instante sí o sí
yo le esté dejando algo a esa persona que me está observando, esa conexión que estoy observando. Entonces creo que es como, para mí es como la responsabilidad de, al momento de uno decir, hasta yo soy bailarina, ¿cómo lo soy? Y esa responsabilidad como la tengo al momento de decirlo bailando o moviendo. Y del baile y el cuerpo, como de pronto plantea Juan Mosquera, como ese templo o ese lugar sagrado, quisiera pasar a Jorge. Jorge es periodista, trabajó en Radio Ambulante durante varios años, si no lo han escuchado es maravilloso ese podcast, y hoy también tiene 2 podcasts súper interesantes, ¿cierto? Donde uno es Yoga Verso y también hay muchas reflexiones del cuerpo ahí, Jorge, en esas conversaciones, en ese relato, en esas personas que has entrevistado. Para vos, Jorge, ¿qué es el cuerpo, cierto? Y qué viaje en esas conversaciones de los programas y las enseñanzas que has tenido nos puedes traer acá a la conversación. Gracias por invitarme también, gracias por ser parte de la conversación. Yo creo que llegué tarde al cuerpo, la verdad. Hace muy poquito siento que soy consciente de lo que está pasando acá. Soy una persona que crecí pensando, desde chiquito, crecí pensando. Tal vez por supervivencia me metí aquí en la cabeza porque lo que estaba pasando en mi vida era mucho. Mi papá también estaba en tremendo dolor y nos causaba dolor a veces. La vida para mí fue un caos como niño. Había mucha belleza, pero también había mucho dolor, y una forma de escapar del dolor es yéndose para arriba a pensar y a crear el mundo desde el lenguaje, y digamos que la palabra se volvió para mí el escape. Y amo la palabra y me dedico a la palabra y es lo que hago. Me volví un lector desde los 4 años y leía todo el tiempo, pero apenas hace muy poquito me di cuenta de que estaba huyendo del cuerpo, de lo que estoy sintiendo en mi cuerpo. Y recuerdo que hace por ahí 3 años, en la pandemia, después de la pandemia, teníamos una niña, estábamos en otro país, estábamos solos, había invierno, estábamos viendo clases y teníamos que ir a clases y llegar a la casa y limpiar y lavar y cocinar, y que la niña no come, entonces siéntese 2 horas a contarle historias para que coma. Estaba súper abrumado y yo quería llorar y yo no sabía llorar. Yo decía, ¿qué hago para llorar? Y le decía a mis amigos músicos, como que, parce, mándame la canción más triste. Y así hice una playlist con la música más triste. Pues, o sea, cero llorar. O sea, me parecía imposible acceder a eso que estaba ocurriendo ahí. Yo sabía que estaba triste, yo sabía que necesitaba sacar esto de alguna manera y no sabía cómo. O sea, nunca aprendí a conectarme con mis emociones, sino a pensarlas, a racionalizarlas. Después de eso, a través de la palabra, pero sobre todo a través del cuerpo, de prácticas del cuerpo, del yoga, de terapia somática, sobre todo de sentir qué está pasando en mí, pues me he ido reconectando con esa verdad que hay en el cuerpo. Y yo creo que eso es digamos que ha sido el aprendizaje de estos últimos años, y es que no hay forma, como decías tú, Radi, de estar presente, no hay forma de estar presente si uno no está en el cuerpo, si uno no incluye al cuerpo en la conversación, ese de tengo un cuerpo o soy un cuerpo. El tener el cuerpo es la suposición de que hay una mente que es la eterna, que tiene como ese lastre, ¿cierto? Ese morral que lleva y bueno, ese saco que le permite existir. Pero en realidad eso es disociar, eso es vivir disociado. Y el integrar las emociones con los pensamientos, con todo, es la magia de ser humano, de estar aquí, de estar vivo. Entonces, nada, me emocionaba mucho ahorita cuando te escuchaba a ti, porque hay una práctica de yoga que se llama Pratyahara. O sea, hay 8 prácticas en el Ashtanga Yoga, y una de esas prácticas se llama Pratyahara. Hay un episodio de ese en Yoga Verso, lo pueden escuchar, es muy chévere. Y Pratyahara es la integración de los sentidos. Es como uno accede al conocimiento, a la conciencia, integrando los sentidos. Entonces, se da cuenta ok, esto es ácido, pero integrar el ácido con la temperatura del viento, con el sonido del viento en las hojas, con lo que sea. O sea, integrar todo lo que está ocurriendo en el cuerpo en un solo momento ya es tremenda práctica de conciencia, de presencia. Es una gran práctica y no la puede hacer todo el tiempo. ¿Qué están sintiendo ustedes ahora, más allá de lo que yo estoy diciendo? ¿Cierto? Y si uno empieza a practicar eso de a poquitos, yo creo que puede acceder a un conocimiento que viene de tantas generaciones de ser humano,
que le permite ser más creativo, que le permite ser más libre, que le permite tomar decisiones más ágiles, porque el cuerpo sabe, sino que no nos conectamos. Entonces voy a pararlo ahí y ya después cuento más de cómo he evolucionado eso. Gracias, Jorge, y ahí abrís y traes también conectado con lo que decía ahorita Catalina, las emociones, los sentimientos, de pronto una reflexión profunda, que la educación que recibimos, de pronto el cuerpo está ausente, ¿cierto? En su totalidad, no solamente es el movimiento, sino es lo que sentimos, lo que percibimos, y eso es extremadamente relevante para la vida y que creo que lo hemos olvidado mucho en la educación. Total. Hay una frase de Shakespeare que dice: nuestros cuerpos son nuestros jardines, nuestras decisiones, ¿cierto? Un poco la reflexión sobre cómo lo cuidamos, cómo lo sembramos, cómo lo cultivamos. Radi, maestra de yoga, de meditación, ¿cómo fue ese encuentro con el cuerpo tuyo, ¿cierto? Y cómo la yoga, la meditación, que no solamente es el movimiento, sino va más allá, creo que es una mirada del mundo, nos puede traer reflexiones hoy para la vida, para las familias, los estudiantes, y cuáles fueron esas píldoras que encontraste o has encontrado en este camino que has recorrido. Bueno, gracias también por tenerme aquí, súper feliz porque me siento en casa. Bueno, siento que al contrario de Jorge, yo he habitado demasiado mi cuerpo y me ha tocado aprender a pensar con la vida. He sido una persona muy del cuerpo siempre y como de sentir todo. Tengo un esposo, seguramente nos está viendo, y ha sido como una conversación muy bonita porque él ha sido una persona también muy desde la mente, yo he sido una persona muy desde el cuerpo y cuando hay que tomar decisiones, como tú lo decías en la frase de Shakespeare, es como que yo siento la decisión y es cero racional, pero sabes. Pero hay algo dentro de mí que la siente y es como que es muy difícil explicar cuando uno siente una decisión que no viene de ningún lugar, sino de un sentir, ¿cierto? Y esta semana me dijo, creo que entendí, creo que entendí lo que es sentir pues lo que es sentir el cuerpo, y yo siento que eso ha sido como el recorrido que he tenido yo con el cuerpo y uniéndolo al yoga y a la meditación. Cada vez encuentro que es una manera de pensar realmente, pues es cuando uno habita el cuerpo, cuando uno hace yoga, cuando uno baila. Lo que decía Cata ahorita me parecía súper lindo porque yo empecé mi recorrido con el cuerpo bailando y el baile luego me llevó al yoga, y para mí yo siento que ha sido como ha sido el mismo recorrido a través del cuerpo, pero es como el cuerpo cada vez se va volviendo una manera de pensar y de habitar la vida, y yo siento que cuando eso se pierde de lo que estamos viendo en la educación, por ejemplo, trayéndolo pues a este entorno, cuando se pierde el cuerpo de una manera de vivir o de una manera de pensar, te pierdes de un montón de cosas, porque te pierdes del sentir una decisión o te pierdes del poder habitar una sensación o una emoción. Muchas veces he escuchado eso que dice Jorge: no sé llorar, por favor denme la canción más triste a ver si lloro, y eso es un poco no sé habitar el cuerpo. Una de las cosas que pasa con las emociones más fuertes, ahorita antes de empezar la conversación hablábamos de la salud mental, que ahora es un tema tan fuerte últimamente. Y por ejemplo la ansiedad se genera por una disociación del cuerpo. Tú dejas de relacionar tu cuerpo con tu mente, y entonces ¿cómo se siente la ansiedad? Con un ataque de pánico, como que tu cuerpo está en un lugar y tu mente está en otro lugar. Y siento que la gran enseñanza que trae el cuerpo, pues, o que a mí me ha traído el cuerpo y que me gusta mucho compartir en los espacios educativos que tengo pues en mi proyecto, es como habitar el cuerpo para poder de verdad habitar la vida, pues porque en la medida en que estás presente es como que estás aquí, entonces te permites sentir, entonces te permites ver una decisión y tomarla desde un lugar no solamente racional, sino es que lo pienso pero también lo siento. Creo que ese ha sido pues como el aprendizaje de todo este recorrido por el cuerpo, y creo que lo tiene la danza, lo tiene el yoga, lo tiene cualquier práctica que nos haga habitar el cuerpo. Voy a decir una última cosa que me pareció muy linda, que me compartió
mi esposo también en estos días, que estaba leyendo un libro de, puedo decir el autor mal, pero es Manuel Sigman, creo que se llama. Sí. Algo Sigman, sí. Mariano Sigman. Y él hablaba de la precisión de la confianza. Y es algo que hay en nuestro cuerpo, en nuestro cerebro, que es capaz de calcular muy bien una toma de decisión. De que tú internamente vas a tomar una decisión y es como, ¿qué tan acertada eres para tomar la decisión correcta? Y él explica en su libro que esa precisión que vas ganando en la vida, solo la ganas en la medida en que logras habitar tu cuerpo. Entonces no menciona el yoga, no menciona, pero dice, en la medida en que logras tener una experiencia interna de ti mismo, logras mejorar esa forma de habitar la vida y de ser preciso, como de confiar en ti. Entonces, en todas estas enseñanzas del cuerpo. Gracias, Radi. Y en esa confianza y en ese cuidar, me gustaría, Catalina, que nos cuentes un poco, ahorita lo mencionaste, sobre bailar no solo es el movimiento, sino es un pensamiento, ¿cierto? Ese movimiento del baile y la danza, ¿qué has encontrado ahí, ¿cierto? ¿Por qué te apasiona? ¿Y qué enseñanza nos puede traer la danza y el baile para los niños y las niñas hoy? Bueno, para mí yo lo conecto mucho con mi historia y es, aquí está mi mamá, yo soy hija única y mamá, ven, y hay algo que es que la danza para mí siempre fue un lugar seguro y al ser hija única uno pues dice con quién me conecto, con quién estoy y en uno de los espacios en donde estudiaba danza pequeñas en el barrio, siempre la danza estaba, la danza tradicional. La danza tiene un poder fundamental y es que inmediatamente hay un asunto de relacionamiento con otros. Uno baila, se aprende la coreografía, pero usted siempre el profe le va a decir, ay, se me cayó este micrófono por acá. El profesor le va a decir a uno, vea, tiene que estar en línea, mire, tiene que mirar al otro, tiene un asunto físico. Entonces uno empieza como, fuera de eso la música, fuera de eso el contexto, que voy a bailar, pero entonces cómo me relaciono, y eso para mí fue como que también un asunto de seguridad, de confianza, André, porque es inmediatamente cómo yo me voy a relacionar con la otra persona y cómo soy como consecuente con ese grupo o ese cardumen que estaba. Y eso de ahí uno lo lleva como hasta, me pego desde hasta lo científico, como ven los peces, el cardumen de peces cuando hacen todo en conjunto. Entonces siempre fue para mí la danza el relacionarme con las demás personas. Y como esa Catalina, joven, niña, adulta, en una compañía de danza, también como gestora, era como entender a esas personas conociendo mi universo, porque yo sé que yo voy a bailar distinto, pero que también en algún momento tenemos que trabajar en equipo. Entonces eso para mí, la danza siempre fue muy que me conectaba no solo con la gente que bailaba, sino también ya en otros momentos de trabajo de proyectos, con el músico, con el diseñador, con el empresario, cuando vamos a hablar y vamos a conectarlo con una obra que me hable de eso. Entonces para mí siempre fue que me llevaba desde la danza el relacionamiento y la Catalina en la sociedad. Y eso es clave para sea para un colegio, sea para en un equipo de trabajo, cuando venga, movámonos, estamos todo el tiempo quietos, bailemos o hagamos algo, inmediatamente nos lleva. Es más, siempre la danza está pegada o aferrada a nosotros. Es lunes y el viernes ya sabemos qué queremos ir a hacer. Bailamos, tenemos un cantante y de una vez las canciones que se mueven o son movidas, porque siempre ya nosotros como seres humanos tenemos un cuerpo que sabe que se tiene que mover físicamente. Si tú no lo mueves, o sea, está creado para ello. Bailar es como que también una forma de tenerlo, o sea, como cuando lo digo, la relación. Y eso es algo pues como que me ha llenado mucho la danza, lo que también hasta ahora yo digo, yo sigo siendo bailarina, yo puedo seguirlo haciendo y me ha gustado. O sea, que creo que siempre ha sido mi lugar seguro y me gusta transmitírselo a las demás personas. La danza nos libera, ¿cierto? Nos genera relacionamiento, como decías, que yo creo que es esencial para la vida,
pero también si uno piensa en la música y la danza hay una relación con lo que somos. El ser humano está hecho para moverse, pero a veces estamos muy estáticos y esa escasez de movimiento a veces hace que no conectemos todo lo que es el cuerpo, y por eso el movimiento, la danza y el baile probablemente nos libera, así sea lunes o viernes para algunos, pero para ti todos los días, y que creo que todos los días deberíamos tener algo de movimiento, ¿cierto? Diferente, no todo es danza, baile o yoga, hay muchas formas de que el cuerpo esté presente, y quería que Jorge nos contara un poco sobre otras dimensiones del cuerpo. En los podcasts, algunos los escuché, hablas del silencio, en Yoga Verso también hablas de ecología, de neuroplasticidad, complementario al movimiento. ¿Qué otros componentes del cuerpo has encontrado? Ahorita nos contabas también de ese momento de la pandemia, que yo creo que muchos vivimos, de angustia, de soledad o de pensamiento, pero ahí encontramos también otras cosas que no teníamos. ¿Qué reflexiones alrededor del silencio, la naturaleza y el cuerpo nos puedes compartir? Pues yo creo que para mí la práctica espiritual ha estado enfocada en eso, en salirme de ese cajoncito en el que me encerré de la mente, ¿cierto? De pensar, 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 pensar. Porque yo sabía que me estaba perdiendo de una gran parte de la experiencia de estar vivo, de ser humano, por simplemente estar repitiendo lenguaje, que es lo que hace una máquina. O sea, ChatGPT hace lo que hago yo la mayor parte del tiempo, ¿cierto? Que es procesar lenguaje y ya. Pues no, pero es como, pucha, ¿qué más hay acá? ¿Cómo más puedo ser? Y eso está mediado por la pregunta de qué soy, qué es el cuerpo. Hay una pregunta clave ahí, y es ¿dónde termina esto? O sea, ¿dónde termina mi cuerpo? ¿Dónde empieza el otro cuerpo? Y si uno en realidad o sea, cuando uno está como de verdad en conciencia, sintiendo, uno se da cuenta de que esa diferencia es absolutamente arbitraria. O sea, esa diferenciación de cuál es mi cuerpo y cuál es el tuyo. O sea, no estoy diciendo que tu cuerpo es mío, obviamente no me vayan a cancelar, pero sí estoy diciendo que todo lo que es todo lo que soy. O sea, y esto no es místico, esotérico, es simplemente que somos materia, somos energía, eso se está transformando todo el tiempo, el aire que respiraste vos seguramente ya pasó por mí o viceversa, no importa, somos, esto es materia que compartimos. Y es muy bello en ese desarrollo de la conciencia que trae la meditación, que trae el ejercicio, que trae la respiración, que trae el juego, el baile, darse cuenta de que este cuerpo es solamente una partecita de un sistema, de una danza mucho más amplia, mucho más compleja, que involucra a muchos y en la que uno se va moviendo y va improvisando como puede. Hay un libro hermoso que me estoy leyendo ahora que se llama Free Play, Improvisation in Art and Life. Está buenísimo porque es sobre eso, es sobre cómo en realidad nuestra gran habilidad, nuestro gran don es improvisar, es fluir, es permitirnos como esa transformación del momento. Yo no sé ni siquiera qué estoy diciendo ni para dónde voy, pero aquí voy y siento que está correcto, ¿cierto? Y ya en términos como poéticos, esas dimensiones del cuerpo es darse cuenta de las muchas expresiones que tiene la vida y de cómo se pueden sentir desde este campo, desde ese sensor, y no solamente verlo desde el lugar de yo estoy sintiendo esto, sino cómo se está sintiendo el mundo a través de mí, cómo la tierra quiere sentirse a través de mí, cómo estos cuerpos se están sintiendo a través de mí. En yoga otra vez pues, los sentidos son eso, hay varios sentidos, hay como 10 sentidos en yoga, pero hay unos sentidos que son los de afuera hacia adentro, estoy escuchando ese carro pasar, estoy escuchando mi eco en el micrófono, y esa es la manera, estos sentidos son la manera que tiene la divinidad para darse cuenta de que existe a través de esta forma humana. Y eso me parece muy bonito, porque le quita a uno como es el centro del universo, y creer que este es un cuerpo que está sintiendo allá afuera, y es más, también mirarlo desde la otra manera, desde cómo el mundo se está sintiendo a través de ti, y cómo cuidas tú este sensor, cómo cuidas tú este instrumento para que el mundo se sienta cada vez de manera más afinada a través de ti. Y eso es como la gran ofrenda, es como el gran regalo que le estás dando a la tierra, es como siéntete aquí, es como, uy, qué lindo.
Ya. Y en ese libro que mencionaste que es Free Play, que es muy recomendado de juego libre, pues podría ser como la traducción, hay algo muy potente que creo que debemos reflexionar hoy en la educación. Muchas veces todo es estructurado, todo es guiado de cierta forma, pero no hay espacios de ocio libres para encontrarnos, ¿cierto? Para sentir, para explorar, para que en el aburrimiento encontremos distintas cosas. Entonces un poco lo que plantea, que es súper potente, es cómo generamos esos entornos para hacernos preguntas diferentes, ¿cierto? Para despertar el asombro y la curiosidad y el descubrimiento de nuestro entorno y de nosotros mismos. Y que yo creo que eso es un poco lo que necesitamos en la educación, a veces, cómo liberamos ciertos momentos para descubrir cosas nuevas, Total, ¿cierto? Y yo creo que eso es muy necesario. Total. Radi, si tú ves hacia atrás, ¿qué te hubiera gustado aprender en el colegio y de pronto hoy como madre, alrededor del cuerpo, el bienestar y el cuidado, ¿cierto? ¿Qué enseñanzas a tus hijos o hoy con este movimiento que estás liderando, que no solo de yoga y meditación, sino es de bienestar y de cuidado? Pues yo creo que me hubiera gustado, no sé, pues de pronto en el colegio me hubiera gustado que hubiera un espacio de como de expresión. Me gustó mucho lo que dijiste, de expresión como de aburrirse, pues un poco. Creo que nos toca aprender, pues o a mí me ha tocado aprender de adulta a darme espacios libres para poder empezar como a que pase algo creativo, ¿sí? Yo creo, pues no sé, mirando para atrás, porque realmente yo disfruté mucho la educación que tuve, pero mirando para atrás creo que hace falta espacios guiados, pero muy libres, ¿sí? Como aquí está este salón lleno de cosas y ustedes verán qué van a hacer con eso y en una semana tienen que salir con algo de, no sé, de lo que sea. Siento que la educación, aunque siento que tuve una educación muy abierta para la ciudad en la que vivimos, pues bastante diferente, diría yo, por ejemplo, comparándola a la que tuvieron mis primas, por ejemplo, que estudiaban en colegios más tradicionales. Siento que tuve una educación muy abierta, pero aún así hacía falta espacios como de que no hubiera tanta dirección, como de qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo. Sí, yo pienso, por ejemplo, a todos nos mandaban a hacer carteleras, pues la cartelera de, ¿cierto? Qué rico que a uno le hubieran puesto a hacer como usted tiene que presentar mañana. Yo me acuerdo mucho de una vez me tocó presentar la clonación. Me fue súper mal en esa presentación, pero qué rico que me hubieran puesto a presentar la clonación desde otro, como usted quiera, pero tiene que explicarlo. De pronto yo hubiera hecho una obra de teatro, de pronto yo hubiera hecho un baile o de pronto no sé qué hubiera hecho, pero pues me tocó hacer una cartelera y me acuerdo mucho porque me puse roja, estaba súper nerviosa y como que pienso para atrás y digo, qué rico que sean espacios guiados, porque sí siento que la estructura es importante, pero que haya un poco más de espacio para la creatividad, ¿sí? Como de, tienes que hacer esto, pero puedes hacerlo en forma de canción, en forma de poema, en forma de sacarnos a todos a la manga y, no sé, hacer algo. Creo que vamos por ese camino, porque siento que la educación sí está cambiando hacia allá, pero siento que todavía falta. Por ejemplo, yo veo a mi hijo que está en el colegio donde yo también estudié y siento que pueden haber más espacios de libertad. Creo que nos da un poco de susto a los adultos perder el control. Entonces, por ese miedo a perder el control del grupo, a perder el control de los estudiantes, a veces se estructura demasiado inclusive hasta el recreo, no sé, como que más free play y creo que pasan cosas interesantes. Yo lo he experimentado, ahorita tengo a mi hijo en vacaciones y es una locura, yo no sé qué hacían con uno en vacaciones, porque las que son mamás y uno tiene al hijo en vacaciones es como, Dios mío, ¿qué hago? Y pues mi decisión ha sido como, yo no sé qué va a pasar allá afuera, yo me meto a trabajar y no sé qué va a pasar y me ha sorprendido gratamente porque salgo, ayer por ejemplo salí de mi oficina y mi hijo había creado un cine. Mami, ven, vamos a ver ¿por qué? Porque lo dejé sin absolutamente nada para hacer
y le tocó inventarse qué hacer y salí a la hora que había grabado la clase, salí, tenía las 4 sillas del comedor así puestas. Mami, ven que ya va a empezar la película y nos sentamos y la película era al balcón, pero había 5, pero había creado un cine porque pues no tuvo más, o sea, 1 hora sin tener nada que hacer, sin pantallas, porque no tiene pantallas, sin iPad, sin celulares, como, chiqui, yo no sé tú qué vas a hacer, yo me tengo que encerrar 1 hora a grabar una clase, en 1 hora salgo y esas cosas no pasan si tú no permites que haya el aburrimiento. Él se aburrió y encontró qué hacer. Y creo que espacios así se pueden propiciar muchísimo en las aulas y perder un poco el control creo que no estaría de mal. Buenísimo. Espacios de ocio, espacios de creación, espacios de descubrimiento, ¿cierto? Que es un poco lo que necesitamos. Acá están 3 papás, mamás, ¿cierto? Familias. Acá nos están acompañando y escuchando muchas familias que se están haciendo preguntas sobre qué pueden hacer ellos con sus hijos y sus hijas. Me gustaría de pronto que nos contaran reflexiones, ideas, experiencias que pronto les podrían recomendar a las familias que nos escuchan y a los maestros, maestras también, o mentores que llamamos en Cosmo. ¿Cuáles son los elementos claves que no podemos tener ausentes alrededor del cuerpo y qué experiencias de pronto han vivido en ese camino, como familia o también en sus vidas propias que podrían servirles como píldoras o pistas para ese descubrimiento? Empiezo de pronto con Cata. Bueno, pues a uno le dicen, ¿cómo así? Usted es mamá bailarina, entonces su hija va a ser bailarina. Y no, para mí nunca fue como un propósito o un objetivo de que fuera bailarina. Sí tuve como mamá y el papá también, mi esposo, siempre decíamos, lo más importante para nuestra hija es que ella reconozca su cuerpo. Porque si nosotros miramos nuestra generación, o sea, yo lo hablo como mi generación, siempre el cuerpo era como póngase derecha, me toco, no me toco, o cómo hago con el otro. Entonces siempre fue como un asunto que el cuerpo fuera aquel que ella empezara a identificar. No sé si ustedes reconocen como los juegos lúdicos que le daban a uno. Entonces para mí siempre es importante, y eso de ahí es una conexión, cómo bailamos como sociedad. ¿Qué cantantes o qué músicas tenemos en nuestro entorno? Pues yo pongo referentes, a mí me encanta Oscar Baos, porque era como el del barrio en la EPA, entonces Oscar Baos era mueve la cabeza, y claro, la cabeza está, yo la muevo, yo la escucho, entonces lo lúdico, yo estoy cantando, a la vez estoy jugando y a la vez me estoy moviendo, y estoy reconociendo lo que tengo, pero también cómo lo consiento, cómo lo toco, cómo se dice, y eso, digamos que como mamá y como también desde la formación, desde la danza, que fue como parte de mi formación como bailarina, también tengo una formación pedagógica, era siempre enseñarle al bailarín, más allá de bailar, es que reconozca ese cuerpo, que ese cuerpo también puede improvisar, que ese cuerpo también puede decir algo con esa emoción, con ese sentimiento, que no es solamente llegarse a una imagen a que baila de esta forma, sino tú también cómo lo puedes decir. Entonces, primero, el descubrimiento y hacerlo desde ese asunto lúdico, el juego principal, el juego está. Hasta en los jóvenes, hasta en los adultos, uno puede hacer esos ejercicios y uno vuelve otra vez. Cuando eso funciona, cuando uno se identifica o empieza a reconocerlo, empieza a entender a cuidar el cuerpo del otro. O sea, eso inmediatamente yo empiezo a reconocerlo, a saber que yo lo tengo que alimentar bien, que tengo que hablarlo bien, como que él también me está hablando. En la universidad, en la licenciatura en danza, siempre nos hablaban de el cuerpo habla, hay que escucharlo, entonces ¿qué te está diciendo? Desde esas preguntas que tú tienes como ser humano, ¿qué está pasando en ese instante? ¿Cómo lo puedo relacionar? Y eso inmediatamente se vuelve seguro para uno, yo lo identifico y cuando me relaciono con el otro empiezo a cuidarlo, o sea, como que también se vuelve en que yo tengo que cuidar la vida de ese ser. Y no solamente como persona, sino también el territorio en donde estoy, porque yo también bailo con el espacio que está a mi alrededor, en dónde estoy bailando, qué estoy diciendo, cómo lo puedo también conectarlo con esa naturaleza, con esa, como cuando uno dice, le dijiste algo muy bello y es con la tierra, uno baila con el corazón
con ese cuerpo, pero yo también soy parte de esa tierra. Y eso inmediatamente uno tira raíces y vuelve otra vez. Entonces, si en Colombia, ¿cómo lo bailamos? Miren, hacemos una cartografía de la cantidad de danzas folclóricas colombianas. Cada una está diferenciada por cómo está el tipo de tierra, cuál es el clima. Entonces el baile es así y eso tiene una historia. Y si nos llevamos a Colombia, vaya a México, vaya a otros países, la danza está permeada en esas civilizaciones. Me voy por muchos lados con la pregunta, Juan Manuel, pero sí es porque eso es algo que lo que nos lleva con la danza. Mi pregunta, y que he tenido como bailarina y también como formadora, es que tenemos muy pocos textos que nos hablen sobre el cuerpo. Entonces uno busquemos libros de danza en una librería, una biblioteca, ni fu. O sea, no digo que no hay, los hay y son muy pocos. Y eso es algo que también hay que darle un acceso a qué rico que los educadores y que los papás los empecemos a tener, porque siempre vamos a tener preguntas frente a ello, en todas las etapas de la adolescencia. Yo ya terminé con la primera infancia y bueno, en este instante Lucrecia está en una edad en donde quiere hablar de, ya uno se pega desde la sexualidad, o sea, como todo ese asunto. Entonces tiene 8 años, entonces siempre las preguntas en torno al cuerpo están y ya no tiene que ser solo un asunto que nos lleva desde lo moral, sino también desde lo científico. Entonces creo que es uno de los temas que más que como familias lo debemos poner en la mesa, no solo podemos dejar solo al colegio, sino que en la casa también debe ser una tarea. Buenísimo. Gracias, Cata. Jorge. ¿Qué Dale. decir? ¿Cómo quieres? Radio. Prácticas con los niños en la noche antes de que se acueste a viva, me he dado cuenta que le encanta como un momento de movimiento fuerte, caótico. Y vos, o sea, no sé, no sé si lo hacen en baile, en yoga, pero es muy importante como moverse, sacudirse, hacer sonidos, o sea, de verdad, o sea, en ese momento quiero hacer eso, porque estoy como tieso y rígido, es como que pararse, moverse, hacer así y hacer sonidos raros, y es una manera de regular, es una manera como de soltar, ¿cierto?, de limpiar, es una especie muy práctica de drenaje, ¿cierto?, de soltar lo que pasó en el día, de descargarse. ¿Qué pasa cuando un perro pelea? Lo primero que hace después de la escaramuza es que se sacude, ¿cierto? Es normal, los animales hacen eso, es una forma como de liberar, de soltar, de caer. Entonces ya en la noche le gusta mucho eso. Entonces yo en la cama la muevo, la tiro para arriba, para abajo, la sacudo así, la meto en la canasta de la ropa sucia, le doy muchas vueltas y le encanta, le encanta. Con la que compren esa canasta es buena, de buenas manijas, pues cuando les vaya a ir volando, pero como en serio les gusta y duermen súper bien, súper bien. O sea, como que después de ese ritual de sacúdame de verdad, y es caga de la risa, es feliz, ahí es como que se puede soltar al sueño. Si no, cuando eso no pasa, pucha, le puedo contar 20 cuentos y me dice otro. Exacto, y uno dice, ya se durmió. Sigue leyenda. No, parce, ya. Venga, yo la sacudo. Entonces, eso ayuda. Y otra cosa que, pues, con la pregunta que haces, es que más que uno enseñar, yo aprendo tanto de ellos, de la postura de ellos. El bebé tiene 14 meses, ya está a punto de caminar, pero solo hecho de cuando estaba en la cama boca arriba y se volteaba boca abajo, o estaba boca abajo y se volteaba boca arriba, y ver lo que pasa muscularmente en un cuerpo humano para hacer ese movimiento, es como, parce, son muy tesos, ¿cómo aprendió eso? ¿Quién le enseñó? Y eso es cuando se sientan, y esa columna súper alargada, y como que, o sea, es natural, saben cómo sentarse bien, para que no haya tensión, y yo los veo y es como que, ay, sí, verdad, me tengo que sentar bien. Pues como que uno se da cuenta que uno está todo encorvado, todo tirado, todo echado, la vida no, es como venga para acá, siéntese bien. Y eso es aprender de ellos están ahí conectados con eso. Entonces también creo que es recíproco, es como uno aprende del cuerpo sabio, que no está lleno de ideas, que no está lleno de preocupaciones, que no está lleno de qué voy a hacer mañana. No, es como aquí estoy. Eso me gusta. Y que creo que perdimos parte de esa sabiduría que traía nuestro cuerpo cuando nacimos, esa flexibilidad, ese entendimiento, se va volviendo más rígido. Sí. Radi. Bueno, ¿yo qué hago con mis hijos? Creo que hay una pregunta que la hago súper consciente. Bueno, yo tengo 2 hijos, uno de 5 y medio, y porque él dice que cumplió 5 y medio, entonces 5 y medio, y otro de 21 meses, va a cumplir 2 ahorita en septiembre.
Y con el de 5, que ya es más consciente, siempre que, por ejemplo, fuimos a la clase de fútbol, y en la clase de fútbol uno tiene una narrativa de cómo fue la clase de fútbol, ¿cierto? Cómo le fue a mi hijo en la clase de fútbol. Y creo que muchas veces, porque lo he visto en otros papás y en otras dinámicas pues familiares que uno alcanza como a ver de los comentarios que hacen los papás o de cómo, por ejemplo, hay veces hay papás que son como, pero no así, pero no le des así, pero cómo. Y uno ve al niño así como todo y por ejemplo nosotros nunca le decimos ningún comentario a Luciano y siempre al final de la clase a mí me gusta preguntarle, no me gusta preguntarle cómo te fue, sino cómo te sentiste. Chiqui, ¿cómo te sentiste en la clase? Bien, pasé rico, feliz, ¿cómo te sentiste? Y yo siento que primero me cambia mucho a mí la narrativa porque les digo, o sea, en el partido a veces no, pues no pasa mucho con mi hijo, porque de pronto me está escuchando. Pero no daré muchos detalles, pero después le pregunto, ¿cómo te sentiste? O sea, pasó feliz, lo máximo, metieron un montón de goles, pues no sé de dónde, pero y es como que se sintió, o sea, de verdad se sintió bien. Una cosa es mi narrativa desde afuera y otra cosa es lo que mi hijo está sintiendo. Entonces, ¿yo por qué le voy a poner? Pues a veces les ponemos mucho de nosotros a sus sentimientos, entonces les aprendemos a interpretar las sensaciones desde un lugar distinto, porque uno es, a mí el psicólogo, pues el terapeuta que me ha acompañado en muchos momentos de mi vida, me decía, tú eres el termómetro emocional de tu hijo. O sea, si tu hijo llora y está en un berrinche y tú estás tranquila, tú le estás enseñando a estar tranquilo, pues a que puede estar tranquilo en esos momentos o que se puede expresar. Entonces, con las sensaciones también somos iguales. A veces les transmitimos una narrativa que ellos no tienen, pero la van absorbiendo. Si yo le digo, no, pero te fue súper mal, pero así no, que a veces lo escucho de otros, pues, de otros padres, que pues cada quien tendrá su manera, pero sí, pues o así no era, hay que chutar así, oh, pues como, pues esa es su manera porque el papá está preocupado, ¿cierto? Él quiere que su hijo se exprese, pero yo siento que le estás pasando es como otra narrativa, ¿cierto? Entonces, bueno, a mí me gusta mucho esa pregunta, creo que es muy práctica y creo que cambia como el chip, como no le paso mi narrativa, no le digo yo qué interpreté, sino tú cómo te sentiste y ya. Y él me cuenta cómo se sintió y antes me transmite esa narrativa a mí, como, no, el partido estuvo buenísimo, pues. Y otra cosa que hago es que les hago masajitos por la noche, que también me juega contraparte porque entonces media hora de masaje y yo ya. No, al mayor, porque el chiquito lo duerme mi esposo y a ese creo que no le voy a transmitir esa. Pero como que pensé en algún momento como que rico uno dormirse relajado, entonces les hago masajito en la cabeza, masajito en la espalda, pero lo mismo, pienso que ya se durmió, le quito la mano y me hace. Pero creo que se volver al cuerpo, pues es un poco lo que tú haces con Aviva, como de volver al cuerpo para relajarse. Hay un libro que me estoy leyendo del trauma, de cómo curar el trauma, y dice exactamente lo que acabaste de decir de sacudirse. Cuando un animal entra en shock, pues cuando un animal lo van a matar y se quiere curar, se hace el muerto, ¿cierto? Como, ¡ah! Y una vez pasa el shock, lo que hace es que se sacude súper fuerte, o sea, como guau, 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 se sacude y ya, ¡pup! Salió el shock y sigue. Y lo que explica este señor en este libro es que a nosotros muchas veces nos pasa eso, nos pasan momentos en la vida donde quedamos en shock, ¿sí? Es como tensión o estrés, y nunca tuviste la posibilidad de salir de ahí porque nunca tuviste la posibilidad de sacudirte salvajemente como si lo tuvo la zarigüeya, no sé, ¿cierto? Ibas 20 años a terapia a hablar, exacto, entonces es como tal vez una sacudidita sería lo que necesitaría tu sistema nervioso. Pero más como sí, sociedad y liberarnos. exacto. Yo lo quiero agregar a algo, y qué pena, es también desde el género, porque lo hablamos como los niños tienen que ser fuertes, y entonces las niñas, y yo por ejemplo con Lucrecia, el tema de las emociones, cuando uno ve el libro del monstruo de las emociones, que pues en la época cuando ella estaba bebé era como el boom del libro, y hasta a uno le servía como papá y como mamá, como detone las emociones, enséñele qué es la rabia,
enséñele también qué es la calma, el no hacer nada. Lucrecia, no, hoy no haces nada, mire a ver qué hace, entonces eso también se descubre. Pero lo hablo muy claro con el género porque las niñas son, ay, qué calmadas, que ay, que no, o ella, y yo digo, no, que sea, si ella quiere estar alegre, que lo esté, si quiere estar bravazo, como que también es una de las herramientas que siempre también damos mucho, pues como en la casa, y de recomendaciones que doy, mucho. Total. Nos podríamos quedar acá conversando yo creo que más tiempo y aprendiendo y reflexionando. Tenemos unos pocos minutos para preguntas del público, ¿cierto? Si quieren hacer algunas para sacudirnos un poco, si quieren ¿Quién quiere hacemos 2 o sacudir? 3 preguntas y contestamos y nos sacudimos. Entonces si quieren acá empezamos. Sí, dale. Bueno, gracias por este espacio, está súper interesante y sacudidor. Bueno, tengo muchas, pero voy a hacer 2. Una es que como que me sigue llamando la atención porque en el discurso hablamos de irnos a la cabeza, irnos a la mente, si también es cuerpo, ¿cierto? Como que tal vez desde nuestro discurso también tenemos eso todavía muy disociado y no ayuda a entender que ahí también estamos en el cuerpo. Y la otra es que pensaba mucho como en la relación con la enfermedad, pues me interesa, tú lo decías Catalina, cómo somatizamos cuando no estamos escuchando al cuerpo y el cuerpo saca por algún lado algo que está pasándonos. Y también me parece muy curioso que pues me ha pasado y se lo he escuchado a muchas personas que precisamente empecemos a conectarnos con nuestro cuerpo cuando duele o cuando aparece una enfermedad que nos dice páreme bolas aquí, pero a la vez es algo muy complejo porque empieza a ser… O sea, uno se aporrea, no sé, un dedo y solo le puede parar bolas a ese dedo. Entonces también es como que uno se separa del resto del cuerpo de alguna manera y solo le para bolas a una. Pero bueno, sí, como esa relación entre el cuerpo, la enfermedad, el dolor. Bueno, y si quieres la otra… Voy a meter la cucharada porque va con lo que está diciendo Sofi. También muchas gracias por el espacio, súper interesante la charla. La pregunta de si uno habita o es un cuerpo, me la he hecho y no me ha dejado dormir muchas noches y me ha llevado a lugares muy lindos de la danza, del yoga, de cómo me relaciono con el otro, pero también me lleva a lugares no oscuros, pero de pronto que quiero evitar, que es este de, ok, si soy un cuerpo, entonces, ¿qué sucede el momento en el que tengo una enfermedad que sea muy invasiva, que condicione mi relación con el mundo, con los otros, ya sea un cáncer, ya sea una enfermedad mental, una depresión? Como me da temor decir, ok, entonces si soy un cuerpo, entonces también soy esa enfermedad. Quisiera pensar que no, pero me gustaría saber de pronto ustedes qué piensan sobre eso. Hicimos una sopa aquí de preguntas. ¿Quién se anima a contestar? Pues yo respondo la primera, si puedo, la de ¿por qué me voy tanto a la mente? Porque sí, o sea, esa ha sido también mi gran pregunta, y es, no hay diferencia, ¿cierto? La mente es parte del cuerpo, y esa división es falsa, y esa división hace sufrir, esa es la gran división, esa es la división que las prácticas espirituales tratan de conciliar. Pero mira que yo siento que la mente, cuando el cuerpo está en armonía, que eso va a ser muy subjetivo, pero cuando el cuerpo está bien, cuando, no sé, no hay una enfermedad, cuando la energía está fluyendo, cuando no hay algo que te está drenando, una preocupación, estrés, lo que sea, cuando el cuerpo está, entre comillas, sano, que para cada uno eso va a ser diferente, yo siento que la mente refleja eso y deja de ser ese desorden, deja de ser ese caos, deja de ser ese proyectar todo el tiempo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Dónde estoy? ¿O por qué hice esto? ¿Por qué no sé qué? O sea, presente, futuro, pasado, futuro. Y está más ahí. O sea, eso es como que yo siento que cuando el cuerpo está en balance y está sano, está bien alimentado y está respirando, estás haciendo ejercicio, en fin, lo que a cada uno le sirva, la mente refleja eso, creo yo. Al menos así ha sido mi experiencia. Entonces, el irse a la cabeza es una expresión que en mi caso
uso cuando la mente está en un estado completamente diferente al estado en el que está el cuerpo, ¿cierto? Y puede que el cuerpo esté bien, pero la mente está a 1000 y quiero controlarlo todo y quiero, digamos, desde ahí calcularlo todo, y muchas veces no es necesario, muchas veces es simplemente eso, una tendencia de la mente. Sí, que yo ahí quiero como decir cómo lo entiende el yoga, y es como que tenemos un cuerpo, y eso responde también un poco a la de la enfermedad, porque tenemos un cuerpo pero tenemos niveles del cuerpo. Pensemos en el agua es el agua, pero tiene diferentes estados. Entonces está el estado sólido, líquido y vaporoso. Un poco el cuerpo es el estado sólido de nosotros, y la mente es un poco el estado vaporoso, etéreo, y los líquidos, pues el estado líquido, ¿cierto? Pues como para traerlo como a una idea gráfica. Y entonces todo viene siendo lo mismo, todo es el mismo elemento, pero cuando uno dice que se va para la mente es porque es que la mente tiene la facultad, la mente de los humanos tiene una facultad que es la posibilidad, lo decía Jorge, la posibilidad de estar en otro lugar que no es el presente. La gran capacidad del ser humano es que se puede abstraer del momento presente. Mi perro pues no sé si lo puede hacer, pero creo que no, pues o muy poco, pero yo sí puedo estar acá y no estar en lo absoluto acá, a nivel etéreo, ¿cierto? A nivel gaseoso, a nivel de pensamiento. Entonces, cuando vivimos así, yo puedo estar acá y puedo estar pensando en lo que me pasó hace 5 años o en lo que me va a pasar dentro de media hora. O puede estar Cata hablando y yo pensando en lo que voy a decir. Me fui del cuerpo, ¿cierto? Porque ya dejé de escuchar a Cata. Estoy pensando es en lo que yo voy a decir. Te fuiste, porque estás en otro, porque la mente tiene esa facultad. Y es lo que dice Jorge, cuando tú tienes el cuerpo bien, tu mente está aquí. Y digamos que relacionándolo un poco con lo de la enfermedad, sí somos el cuerpo, pero somos el cuerpo en muchos niveles. Entonces, cuando tú tienes una enfermedad, sí, eres esa enfermedad, pues eso hace parte de ti, y aceptarla, integrarla a tu vida, pues te va a hacer la vida mucho menos sufrida, ¿cierto? Que quererte como aislar de la enfermedad o rechazarla o quererte como no soy esto, ¿no? Sí, pues te dio un cáncer, bueno, intégralo, pues cómo es la vida con esa enfermedad. Pues, obviamente eso suena muy fácil teóricamente, pero hay otra parte de ti más sutil, más gaseosa, que sí está más allá de eso, ¿cierto? Que está en un estado distinto. Entonces, pues digamos que esa condición te va a dar una manera de habitar la vida distinto. Pues no sé, poniéndolo por ejemplo con el embarazo, tú estás en embarazo y tú vives, o sea, estás en otro universo y eres madre y tienes otra manera de habitar el mundo, y es como que estamos todos acá y somos 50 maneras de habitar el mundo. Entonces la enfermedad te va a dar otra manera de habitar el mundo, que está bien, pues cierto, tienes que ir más lento tal vez en la vida, de pronto no puedes trabajar al ritmo que lo hacías antes, pero es un poco lo que transmite el yoga, es como que sí, es irlo integrando, y hay una parte de ti que puede estar más allá de eso que te está pasando, que eso es un poco lo que se hace con la meditación, que no es salirte de la vida, sino buscar integrarla y también entender que hay algo más allá de solamente eso. No sé si eso responde. Yo tengo una cosa chiquita. Hay un maestro que tuve, especialmente cuando estaba todo en el proceso de como bailarina en una compañía de danza, y el maestro nos hablaba muchas veces de esas escuchas que uno tiene cuando hablamos desde lo somático, cuando nos pegamos o estoy quieta o me muevo o la doy toda porque somos muy estoicos, entonces vamos para adelante y esta pieza hay que sacarla. Y él nos hablaba algo como, no sé si ustedes asociar el cuerpo como un carro de lujo. Usted un carro de lujo no le va a meter diésel, usted le va a meter la mejor gasolina. Y esa gasolina es desde lo mental, desde lo que lees, desde lo que consumes, desde lo que comes. Eso a mí también me pasa la responsabilidad que tengo como madre. ¿Cómo estoy alimentando a mi hija?
en las pantallas o en miles de formas de consumos. Entonces eso, él nos decía, lo que alimentas, la quietud, no solamente hay que estar siempre pues moviéndonos, sino también, a mí por ejemplo soy una persona que me cuesta el asunto de quedarme quieta, pero hay que aprender a estar quietos, hay que aprender a dormir. Es que no, yo duermo 6 horas y yo no sé qué, no, duerma las que son, porque también uno necesita los diferentes estados para poder al otro día estar físicamente bien y darse esa calidad de vida. Si vamos hacia lo científico, ahora el Parkinson, el Alzheimer, una de las mejores terapias están asociadas con el movimiento, con la música, cómo se conecta. Entonces creo que de ahí volver a esas raíces de lo que está diciendo es internamente ese cuerpo es fundamental para lo mental, para también seguirlo trabajando en cualquier edad del ser humano. Me voy mucho con ese ejemplo, o sea, con el ejemplo de ese carro BMW, qué gasolina le voy a dar en todos los sentidos, no le voy a dar diésel, yo le tengo que dar lo mejor, y ahí es cuando no lo quiere. Bueno, lastimosamente se nos acabó el tiempo, pero por acá quienes quieran podemos seguir la conversación de los que están presentes. Gracias Catalina, gracias Jorge, gracias Radi por este espacio. Creo que veníamos con unas preguntas del cuerpo, pero se nos ampliaron el mundo de posibilidades. Un cuerpo que siente, un cuerpo que reconoce, que escucha, un cuerpo que también es un pensamiento, un cuerpo que hay que cuidarlo, un cuerpo donde tenemos emociones y sentimientos, un cuerpo para descubrir, un cuerpo para jugar, un cuerpo para la vida, un cuerpo para la naturaleza y conectarnos con el territorio, un cuerpo que sana y se limpia, un cuerpo para hacer rituales también, un cuerpo para el placer y para el movimiento y para sacudirnos también. Son algunas de las palabras que voy recogiendo de esta conversación y que espero que las sigamos con nuestras familias, con nuestros hijos, con nuestras hijas. En Cosmo como movimiento es una pregunta que hace parte central de lo que somos, ese cuerpo, ¿cierto? En muchas dimensiones y con muchas posibilidades de pensamiento, gracias a quienes están acá presentes en este espacio, en este centro de experiencia, quienes nos están escuchando, quienes quieren ser parte de este movimiento también se pueden sumar en nuestras redes, en nuestra página web, y que esta conversación de esta escuela flotante siga trayendo preguntas, reflexiones y pensamiento para este movimiento educativo que estamos construyendo. Muchas gracias a todos y gracias a los invitados que están acá con nosotros. Gracias. Gracias.